Muy buenas noches, equipo. Bienvenido a esta masterclass. Siendo las 7:07, iniciamos. El contenido de esta formación es cómo determinar procesos técnicos para definir metas. El día de hoy nos está acompañando Katy Molano. Katy, ¿cómo estás? Hola Jessica y equipo, buenas noches para todos los que ya se encuentran conectados. ¿Qué tal? Bien, Katy. Listo, Katy, entonces ya puedes iniciar. Te voy a dejar el anfitrión de la reunión. Perfecto, vale que sí, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Por acá, damos un barrido rapidito de quienes se encuentran conectados ahora mismo. Alejandra, Luisa, Ingrid, Lady, Luis Fernando, Marjorie, Mónica, Nanis, Pablo, Pedro Guerrero, Ruth, Dora, Lucía y Marcela. Bueno, bienvenidos. Estábamos esperando, como ustedes bien saben, si han tenido la ocasión de acompañarnos en otras sesiones de masterclass, más o menos sobre las 7:10 estamos siempre dando inicio mientras el equipo se conecta y bueno, esperemos entonces que tengamos más participantes en el resto de la jornada, pero a todos los que siempre nos acompañan, muchísimas gracias, y a aquellos que están hoy por primera vez, pues es un gusto presentarme. Yo hago parte del equipo de Grupo Élite Organizacional. Ya acompaño al equipo ya hace unos buenos años y siempre es un gusto para mí compartir con ustedes cuando me hacen la invitación de hacer parte de estas sesiones. Así que bueno, chévere que nos sigan acompañando. Recuerden que normalmente nos estamos viendo junto con los otros colegas y compañeros expertos en diferentes temas los días miércoles, así que bueno, pendientes de nuestras redes sociales, de la página web, etcétera, para que ustedes conozcan cuáles son las distintas temáticas que estamos trabajando. Y también al final de la sesión de hoy, siempre les pedimos que por favor nos dejen sus comentarios y que nos dejen sus ideas, porque sabemos que muchos de ustedes pues tienen algunas dudas, particularmente sobre algún tema que quieran que trabajemos, o hay algún tema que quizás esté de moda o por allí que sea de interés de algún sector, o porque sale una nueva legislación, o bueno, en fin. Chévere que nos cuenten y nos dejen saber ahí vía chat en esta plataforma Zoom, o que nos comenten al final de la jornada, para que nosotros pues también, en la medida en que podamos recibir todas esas recomendaciones, preparemos algo para compartir con ustedes desde la experiencia que tenemos como docentes, como consultores de empresas, y bueno, también como auditores, que por lo general los tres roles, así que de manera común tenemos y compartimos aquí con los distintos colegas siempre. Así que bueno, bienvenidos a la sesión de hoy. Como nos decía Jessica hace un momentico, hoy tenemos un tema que puede sonar de pronto un poco extraño para algunos de ustedes, o que eventualmente no se lo habían preguntado en algún momento. Sabemos que hay otras personas que sí. De hecho, en las clases, en los diplomados, bueno, en los diferentes espacios que tenemos para compartir, siempre salen preguntas, sobre todo cuando estamos hablando de todo el tema de gestión por resultados, cuando estamos hablando de todo el tema de estructuración de indicadores, que quienes han tenido la posibilidad de compartir conmigo, bien sean los escenarios de las clases que tenemos los sábados o entre semana, o en otros webinars como estos, o en nuestros otros masterclass como estas, que cuando hemos hablado de cómo estructurar indicadores, cuáles son esos paso a paso que normalmente recomendamos para tener un buen ejercicio de tableros de control y demás, tanto de nuestros sistemas de gestión, ¿sí?, como de nuestras empresas como tal. Sabemos que no necesariamente podríamos estar hablando de los indicadores de calidad o de los indicadores de gestión ambiental, sino también de cualquier otro tipo de medición que ustedes tengan en sus organizaciones, bien sea un proyecto, bien sean procesos, bien sea alguna planta, etcétera.
Entonces, esto es uno de esos temas que siempre queda como por allí, que de hecho en algunos momentos, repito, para los que han estado conmigo y para los que no, pues igual te los comparto, cuando estamos haciendo estos ejercicios de estructuración del sistema de mediciones o del sistema de seguimiento, evaluación, control de nuestras organizaciones, yo pongo un asterisco y digo, bueno, una cosa es definir todo un sistema de resultados, que ya miraremos un poco cuál es esta definición de qué resultado. Una cosa es definir todo este engranaje de indicadores a través de sus fichas técnicas, a través de su formulación, a través de quién recoge los datos, quién los procesa, cómo se analizan, etcétera. Pero hay un capítulo que normalmente queda como en blanco, ¿no? Queda como, oiga, en serio, ¿esto cómo se hace? Y es la fijación de metas o la determinación de metas. Y como normalmente esos capítulos quedan por allí en blanco y como que no tenemos esos espacios para preguntarnos o para indagar, ¿sí? Como que nos quedamos o nos ocupamos en hacer las fichas técnicas o definir las formulaciones de los indicadores, luego cuando vamos a trazar las metas, pues terminamos haciendo algunas cosas que no son apropiadas o que no se consideran adecuadas en los sistemas de seguimiento y de medición. Ese es el tema que nos abarca entonces el día de hoy, porque efectivamente colocar metas, pues es otro mundo, ¿sí? Colocar metas tiene unos procesos técnicos, colocar metas se pueden desarrollar a través de metodologías, que no simplemente es, como lo veremos ahorita por ahí en alguna diapositiva, como vemos normalmente en algunas de las organizaciones, o bueno, yo me atrevería a decir con el perdón de algunas de las empresas que he acompañado en cualquiera de los roles, que es realmente como la mayoría, me atrevería a decirlo a modo de experiencia, que veo con bastante frecuencia, tanto en las auditorías como en los procesos de acompañamiento, que ahí tenemos como esos dolorcitos, ¿no? Como que no sabemos muy bien y normalmente tenemos como esa situación por solucionar. Así que bueno, esa es un poquito la introducción a la temática de hoy, que estaremos aproximadamente hasta las 9 de la noche, eventualmente unos minuticos antes. La dinámica corresponde básicamente para los que nos acompañan por primera vez. Yo voy a estar charlando un poco acerca del tema. En algunos momentos genero unos espacios de interacción que agradecería bastante que quienes deseen participar, bienvenidos. El chat es de ustedes. A propósito del chat, nos acaban de colocar aquí en el chat aquí del Zoom un link, por favor, al finalizar el ejercicio, para que pues, nos registren también sus datos y nos regalen sus apreciaciones sobre la charla del día de hoy, para los que deseen hacerlo, por favor. También a través de esta herramienta del chat, como les mencionaba, dejarnos sus sugerencias, dejarnos las temáticas que quisieran que trabajemos con ustedes en los otros momentos de interacción. Y también, por favor, todas sus preguntas y todos sus comentarios que vayan surgiendo durante la charla, ¿vale? Yo cada tanto estoy haciendo una pausa y voy a esta herramienta del chat para hacer un barrido de las preguntas o de los comentarios que vayan surgiendo. Así que, por favor, para que estén muy atentos y cuando haya alguna inquietud, algún aporte que alguien quiera hacernos, bienvenidos, por favor, también. También tenemos la opción de levantar la manito, por supuesto, si ustedes consideran que de pronto hay algo importante que merezca la oportunidad para hacer la interrupción de lo que yo esté explicando, también bienvenidos, por favor, levantar las manitos y yo estoy pendiente también del panel del Zoom para que podamos interactuar, ¿vale? Al final, de todas maneras, una vez hayamos ya completado un poco como la temática de la noche, igual yo daré la posibilidad para que si hay comentarios, si alguien no anotó o no vio la necesidad de hacerlo durante la charla y más bien si quiere esperar hasta el final, también va a haber esa ronda de preguntas que pueden ser de situaciones que se presentan en su trabajo o en alguna duda que tengan al respecto. Así que bueno, entonces voy cerrando por acá pantallas y demás y bueno, pongamos esto aquí en modo
presentación. Entonces, miremos ya cuántos participantes tenemos. Muy bien, ya se han incorporado otros tantos, llevamos 25 personas, así que bueno, bienvenidos a los que se acaban de conectar. Hicimos una rondita de saludos hace un ratito, así que bueno, qué chévere que nos acompañen. Procesos técnicos de fijación de metas. Empecemos entonces con unas pequeñas reflexiones inicialmente. Como ustedes pueden ver a su lado derecho de la pantalla, vemos como unas preguntas, apenas unas cuantas de tantísimas que podemos encontrar, como les mencionaba, en el ejercicio de acompañamiento de las organizaciones. Yo me permitiré, ¿sí?, leer algunas y pues para que ustedes vayan mirando, oiga, si esto sí me ha pasado, esto sí tiene que ver conmigo, nunca me lo ha preguntado, y repito, si alguien quiere colocar de pronto un par de respuestas por ahí en el chat, bienvenidas. Reflexiones iniciales. ¿Se han preguntado alguna vez por qué no se cumplen las metas en las organizaciones? Porque muchas veces ocurre que a pesar de que conocemos cuáles son los logros de, no sé, de mi proceso, de mi área, de mi proyecto, de mi sección de trabajo, incluso de los grandes objetivos organizacionales, si es que ustedes los conocen o se los comentan o eventualmente hicieron parte de los equipos de trabajo que las diseñaron. Y al final, cuando hacen esas revisiones, esos seguimientos sobre el cumplimiento de las metas, varias veces encontramos algunas de ellas que recurrentemente no se cumplen, ¿verdad? O que, bueno, ¿por qué no se están cumpliendo las metas en la organización? Vamos a ver que posiblemente tenga que ver algo con la forma en que fueron definidas. Otras reflexiones que nos hacemos también en las organizaciones es que encontramos, ¿sí?, cuando estamos haciendo los análisis de las metas, que o hay metas muy altas, ¿sí?, metas casi que imposibles de lograr, o por el contrario, metas muy vagas, muy ambiguas, y discúlpenos un poquito la expresión aquí entrecomillada, porque así no las han mencionado, como metas un poco mediocres, ¿no? Esas metas como que, esas están ahí puestas por cumplir. Es que como igual hay que medir porque calidad pide, o porque X sistema pide, o porque el auditor, o porque la legislación, o porque el decreto tal. Entonces igual hay que medir, pero pues qué pereza es estar midiendo y además que le estén controlando a uno. Entonces pongamos ahí como cualquier dato como para justificar que sí estamos haciendo la tarea, y finalmente que aparezca, ¿cierto?, por allá en los reportes que, perdónenme, aquí se me... Ya, que aparezcan por allá en los reportes que cumplimos, porque es que además, Katy, nos dicen, es que ponernos unas metas así como muy retadoras, como lo dice de hecho el concepto, ¿cierto?, de que es una meta, pues no, porque es que imagínate que cuando no se cumplen las metas, pues hay que hacer una acción correctiva y entrar a justificar, y no, eso, organicemos de tal suerte entonces que las metas pues queden, ¿no?, como que se vea que sí las estamos logrando. Otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿quién determina las metas? Y un poco desde el punto de vista también, acabo de encontrar un errorcito, me perdonan, determinan, bueno, ¿quién determina las metas? ¿Sí? E incluso cómo, ¿no? Porque muchas veces notamos que cuando llegamos a indagar a las personas que ejecutan las labores, que están allá en la operación, y les decimos, bueno, ¿usted sabía, usted tiene conocimiento cuáles son las metas de su área? Sí, las conocemos, nos las dicen al principio del año, o nos las dicen en la reunión trimestral, o bueno, en fin. Bueno, ¿y qué opinan de esas metas? Y encontramos con bastante frecuencia varias respuestas un poco preocupantes. Las primeras, que la gente no tiene ni idea cómo pusieron las metas ni quién las puso, simplemente les llegó, el jefe mandó decir, o esto ahí mandaron decir que esas son las metas del trimestre, para el año, o para el mes, o bueno, como sea la frecuencia de cumplimiento de metas. Por otra parte, la gente no se siente identificada con las metas. Y dicen, no, eso no, yo no sé quién puso eso, imagínense, es que hay que cumplir eso, ni idea, no tienen, ¿cierto? No tienen conocimiento. Sienten que además no les hicieron partícipes, ¿cierto? Como que pareciera que la gente que determina las metas por allá en las altas esferas, como que no conocen de pronto el proceso y ha colocado metas un poco, sí, como así, a priori diríamos por ahí. Entonces, volvemos a lo mismo, posiblemente estas preguntas nos van a derivar a la temática del día de hoy. Y finalmente,
Ustedes, cuando han tenido la posibilidad de determinar sus propias metas, ¿cómo las definen? ¿Cómo saben qué meta poner? ¿Cierto? Venga, es 12, es 8, es 80%, es lograr tantos nuevos clientes, es incrementar en tanto por ciento qué, o es lograr qué, o cómo las definen. ¿Qué procesos pasan por su cabeza, por sus mentes, por sus computadores, por su matemática, o por, bueno, cómo llegan a la definición de esas metas? ¿Listo? Entonces, bueno, en ese orden. Ay, espérame, a ver, Paola, tú dices que no nos escuchas. ¿Ustedes me confirman que me están escuchando, por favor? También les agradezco ese tipo de comentarios porque a veces ya ustedes saben la virtualidad causa este tipo de circunstancias. ¿Me están escuchando? Sí, listo. María, gracias. Paola, pues no me escuchas, que sí, vale, perfecto, listo. De pronto ahí internamente, si Jessica o Alejandro nos ayudan por el interno con Paola, a ver si quizás es ella. Listo, mil gracias. Bueno, ¿qué opinan de estas preguntas? ¿Se sienten identificados con alguna de ellas? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué nos dicen por acá? Dora Lucía, gracias. Muy bien. Bueno, como les mencionaba, es muy frecuente en las organizaciones que para estas preguntas que acabamos de hacer, un poquito como para entrar y ir rompiendo el hielo de la temática, encontremos algunas de las siguientes causas. ¿Eh? Claro que sí, que pobres trabajadores. Sí, de acuerdo. Sobre todo en esas áreas bastante críticas, ¿no? Que normalmente son producción, comercial, ¿no? Que les ponen esas metas supremamente por aquí, como que mejor dicho, que ya no son retadoras, sino frustrantes. Muy bien. Bueno, algunas de las cosas, de las causas posibles que identificamos como las problemáticas al momento de la terminación de metas, claramente serán muchas más y les agradezco si nos comparten aquí cuáles consideran ustedes que pueden ser las que pasen en su organización, por ejemplo, son estas, como va a permitir también leerlas para irlas comentando, ¿no? Miren la primera que creo que es la más común. Las metas se reflejan o las metas se determinan como un deseo, como un capricho, ¿cierto? Es que yo creo, es que yo quiero llegar es que ese es el dato que a mí me gusta, es que, ¿verdad? Pero no muchas veces provienen de análisis, ¿cierto? Se convierten en metas bastante frustrantes, poco reales, porque seguramente quien colocó la meta, quien definió la meta, pues simplemente le nació, dirían por ahí, como que ahí del asbo, como de debajo la manga, pues sacó la meta, pero no hubo ningún tipo de análisis al interior. Entonces muchas veces se reflejan esos deseos, ¿cierto? Y esos deseos poco realistas. Por otra parte, también encontramos las siguientes problemáticas. Las metas terminan siendo metas de cumplimiento de tareas, más no de logros específicos que se quieren alcanzar. ¿Qué queremos decir aquí con esto? Una de las razones que siempre utilizamos cuando estamos haciendo análisis de todo el esquema de seguimiento y evaluación de una organización es, ven, ¿tú qué quieres lograr? Antes de la pregunta de ¿tú qué quieres medir? No quiero confundirlos, pero les voy a poner un ejemplo que ya lo he mencionado de pronto quienes han estado en otras capacitaciones o quienes nos acompañaron en la capacitación de indicadores, por ejemplo, que yo les decía, una cosa es el logro que yo quiero alcanzar y otra cosa es que tantas tareas he hecho para alcanzar ese logro. ¿Qué pasa? Que muchas veces, si ustedes lo saben, el hecho de hacer muchas cosas o el hecho de ser muy juiciosos cumpliendo un plan de tareas o un plan de acción o un plan de trabajo, no necesariamente garantiza el resultado que yo quiero lograr, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Que nuestras metas terminan siendo metas de un checklist de tareas, ¿cierto? Entonces llegué al 80%, llegué al 90% de mi plan de acción. Pero cuando preguntamos, ¿y qué lograste? ¿Cierto? Y ese plan de acción era para lograr qué, ahí como que nos retrocedemos, ¿no? Como que, uy, no sé, porque es que eso es más difícil de medir, porque es que yo no me tracé una meta al respecto, yo quise medir fue que tantas cosas hice, pero al final, no, pues, yo no sé si lo que quería realmente medir era
el logro. Y les voy a poner un ejemplo muy típico, muy típico seguramente, que va a ser muy sencillo de comprender la mayoría de nosotros, independientemente del sector en el que estemos, y es en la parte comercial, ¿no? Una cosa es que un agente comercial o un asesor comercial o un vendedor o como se llame en el ejercicio de venta de las organizaciones, pues diga, mire, es que yo mandé 35 propuestas o 35 cotizaciones, ¿cierto? Y hice tantas visitas a clientes y estuve prácticamente todos los días fuera de la oficina porque pues todos los días era visitando organizaciones y entonces pues yo le presento mi plan de trabajo y entonces aquí están todas las cotizaciones que yo mandé y entonces pues yo tenía una meta de hacer 40 cotizaciones, hice 35, pues entonces gol, ¿no? O sea, por encima del 90% casi, o por encima del 80% casi, el logro. Entonces, cumplí con mi plan de trabajo, cumplí con salir, gestionar el cliente, en fin. La pregunta ¿es eso lo que tú querías lograr? O más bien lo que te interesa en términos de metas es cuántos clientes efectivos tuviste. Incluso cuánta ganancia, ¿cierto? En términos económicos, si ya le queremos meter dinero, plata, efectivamente, le ha llegado a la organización por tu gestión comercial. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces vemos, repito, en las organizaciones que como que nos da sustico este tipo de indicadores que nos están midiendo realmente el rendimiento, que nos están midiendo realmente ese desempeño sobre lo que sí queríamos lograr y nos quedamos por aquí con esas metas de mero cumplimiento porque esas son más fáciles, ¿no? Con el permiso y con el perdón, y obviamente lo que voy a decir siempre, siempre lo decimos con mucho respeto por cualquiera de los sectores que se encuentran aquí representados, pero por ejemplo, esa es una característica muy propia, de hecho, está pensado, y lo digo, repito, con mucho respeto, es una de mis fuertes críticas a varios modelos en términos de la gestión de tareas, como por ejemplo en el sector público, en donde muchos de los indicadores que, repito, incluso vienen dados por la misma legislación o por los mismos entes de control, es cuente qué tareas ha hecho, ¿sí? Cuánto ha cumplido usted su plan de acción. Después la gente corriendo a demostrar a través de evidencias y documentos y cosas que hizo las 30 tareas que se programaron en el proceso de planeación. Pero cuando se pregunta, ¿y qué lograste? ¿Sí? ¿Qué lograste realmente? Es muy difícil, muchas veces ocurre, o no es que sea difícil, me refiero, es difícil de evidenciar, es porque no se pensó así, ¿sí? Oiga, no, yo no, la verdad no, pues no, Katy, no tengo esa meta porque no me la pensé, yo pensé que era simplemente cumplir mis planes de acción. Bueno, eso era para contarles un poco en esta parte. La tercera posible causa de esas reflexiones de hace un ratico, quienes determinan las metas se basan en la intuición o en el ojímetro, ¿sí? Así nos dicen, no, eso es ahí como, la meta es más o menos el 78%, pues más o menos, ¿sí? Porque es que 80 ya es mucho y 70 es muy poquito, entonces póngale usted ahí más o menos. Entonces, repito, como que esas metas puestas ahí a unos cálculos someros que no proceden ningún tema matemático, ni medible, ni nada por el estilo. Quienes definen las metas por lo general no las consultan con quienes deben lograr y por lo tanto hay un desconocimiento de las realidades del proceso, ¿sí? Entonces el jefe se levanta esta semana y dice, bueno, este mes entonces necesito 50 clientes nuevos porque, no sé, se soñó con 50 o porque 5 es un número de la suerte o porque qué sé yo cosas, pero desconoce de pronto el proceso interno que se está llevando allí en el área comercial, donde eventualmente si revisamos los datos, pues en promedio en los últimos 2 años no se han logrado, sino por mucho, ¿sí? 20, 15 clientes nuevos, y entonces ¿de dónde 50? ¿Verdad? Lo otro es que sin importar el tipo de objetivo, nos trazamos metas iguales para todos los objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Hemos encontrado organizaciones donde tienen 20 indicadores. En un lado miden dinero, en otro lado miden cliente, en otro lado miden materia prima, en otro lado miden cumplimiento de tarea, 8,000 cosas. Miden un popurrí de cosas.
Y cuando vamos a mirar las metas, todas dicen lograr al 80%. Pero pasan dos cosas. Lo primero, ¿por qué la misma meta para todos los indicadores si es que son cosas distintas? ¿Sí? No es lo mismo lograr 80% de, no sé, de rentabilidad que lograr una reducción en el consumo energético en la planta número 2, ¿verdad? Pues, ¿por qué? ¿Quién se le dio por decir que primero todos los indicadores van a tener la misma meta? Y segundo, es muy curioso, yo no sé, eso es una de esas curiosidades, como esos misterios por descubrir, es muy, pero muy, muy frecuente ese número 80. Yo no sé si es porque el 80 es un número bonito, así como que el 8 medio curvito y el 0 así como medio redondito, no sé. No sé quién se nos metió en la cabeza por allá en un chip hace muchos años que el 80 es como un número mágico, ¿no? O sea, como que no está ni al 100 porque es que el 100 es imposible, pero no está debajo del 80, que es que ya como que da pena. Entonces, y encuentra uno que la mayoría de las metas que tienen ciertas organizaciones es llegar por encima del 80% de no sé qué. Entonces, bueno, raro, ¿no? Y bueno, aquí pueden ser muchas más, pero tenemos una última eh, causa ahí. El común de las personas no saben ni siquiera quién definió las metas, o sea, ni siquiera hay un doliente. Nos ocurre muchas veces que uno dice, bueno, vamos a mirar estas metas, ¿quién las puso? Y nadie sabe. Y entonces tú, ¿cómo las estás cumpliendo? ¿Quién se le ocurrió esa meta? Nadie sabe. Salvo que sea usted el que la puso, pues usted sabe por qué la puso. Pero de lo contrario, los cargos, digamos, un poco más operativos, si los queremos llamar de esa manera, saben hacer lo que mejor saben hacer y es caso. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? Dice por acá, si en la organización nos cuestionamos eso y nos detenemos porque nos frustramos. Sí, por ahí hay una frase, yo la escuché hace unos años, no recuerdo ahora mismo en dónde ni quién, pero la frase decía que a ver, una de las características para definir meta, ¿sí? Es que la meta sea retadora. Si la meta no es retadora, ya no es meta, ¿sí? Tiene que ser una condición sine qua non que sea retadora, pero retadora realista, que es algo de lo que vamos a ver ahorita en parte del método SMART, que seguramente algunos de ustedes les suena, lo conocen, si no, no se angustien que igual lo vamos a explicar. Tiene que ser retadora, pero realista. Debe ser lo suficientemente retadora para que sea motivante, esta es la frase que escuché, pero lo suficientemente realista para que no sea una fuente constante de frustración. ¿Sí? Entonces yo tengo una meta que me motive, yo trabajo súper chévere, incluso con mucho esfuerzo para lograrla seguramente, pero desde la motivación y no desde la frustración, porque entonces siempre va a ser frustrante el pedalearle y pedalearle y pedalearle a la meta sabiendo que no se va a lograr y resulta que posiblemente la causa por la cual no estés logrando la meta no será la única causa, claro, pero posiblemente una de esas causas es que la meta estaba mal puesta, ¿sí? Dice Luisa, perdóname, dice Dora Lucía, comercio exterior, metas muy retadoras. Uy, yo no sé por qué, pero uno de los sectores que más angustiantes metas tienen para mi parecer, bueno, en mi poca experiencia me refiero, pues tratando de conocer varios sectores de la economía en temas de comercio exterior, es la locura, la locura. Yo no sé cómo la logran muchas empresas, realmente es mi admiración, porque además, Dora, existen una serie de variables exógenas muy fuertes que uno no puede controlar. Entonces, pues si dependiera solo de mí, ¿cierto? Pero depende del tercero, del buque, de la aduana, de la DIAN, de el que me enredé, el que desembarca por allá los containers, de que China mande los no sé qué, uy, un montón de cosas que uno dice, wow. Es por si no alcanzo 90, ¿qué quieren la gente? Dice por acá, así. El 80% tal vez es por aquello del parto, explícame eso. No entendí. ¿Será que del Pareto, tal vez? Que quisiste decir y escribiste parto. Bueno, déjamelo claro, por favor. Dice Pedro, o en ocasiones viene de la dirección que las establece desde el escritorio, de acuerdo, lo que decíamos ahorita. Muy allá desde el deseo, muy desde el imaginario, muy desde el desconocimiento, muy bien.
Las metas deben ser medibles, alcanzables, realistas en un tiempo determinado. Efectivamente, Dora, lo que conocemos como el método SMART. Bueno, así las cosas, entonces nos vamos introduciendo un poquito más en la temática. Antes de continuar o antes de empezar mejor, vamos a conceptualizar un par de cosas, un par de términos y aclarar algunos conceptos que me parecen muy interesantes que los tengamos claro, porque sobre todo también he visto con bastante frecuencia que utilizamos como si fuera sinónimo unos conceptos, ¿sí? Que primero no son sinónimos, ¿cierto? Sino que significa una cosa, cada cosa diferente. Y tercero, también he visto que hay bastante confusión. Hay quienes utilizan la palabra objetivo igual que meta o meta igual que indicador, ¿sí? Eso es lo uno. Y lo otro es que cuando vayamos a definir un objetivo, una meta, un indicador, pues como no tenemos la conceptualización, entonces pues nos volvemos un 8. ¿Listo? En palabras, digamos, simples, ¿sí? Siempre en una organización estamos buscando, o debería ser así por lo menos, debería ser así, trabajar por resultados. Siempre nos dicen, vamos a trabajar por resultados, si es que vamos a lograr los resultados, si es que los resultados y los resultados. Pero ojo, ¿qué es un resultado? Entonces, más allá de contarle lo que dice la RAE o lo que dice el diccionario, lo que dice Google, que eventualmente por ahí en una diapositiva más adelante se los comparto, ¿sí? Yo quisiera compartirles que el resultado es la suma de estas tres cosas que estamos viendo acá. El resultado, por supuesto, es algo, ¿cierto? Por lo que yo quiero lograr, ¿no? Ese resultado que yo quiero alcanzar. Pero ese resultado primero se expresa a través de un objetivo. El objetivo tiene unas características particulares que lo difieren de una meta y lo difieren de un indicador. La primera característica de un objetivo es que siempre el objetivo lo voy a expresar en términos de un verbo. Y el verbo, ojalá, y digo ojalá porque he visto objetivos que no tienen ese ojalá, hay que refinarlos, pero bueno, puede que pase por ahí, ¿cierto? Pero la recomendación y siempre en la teoría de cómo definir, determinar, diseñar resultados, el objetivo es un verbo en infinitivo, ¿sí? Ejemplo, disminuir, incrementar, aumentar, ¿cierto? Esos verbos que me están indicando qué es lo que yo quiero lograr, acompañado, por supuesto, de qué es lo que quiero lograr. Entonces, incrementar la rentabilidad, ¿sí?, neta de la organización al final del año, o a corto del 30 de diciembre puede ser, digamos, si es que lo queremos ver así. Entonces, el objetivo es, como les digo, el verbo, lo que me está queriendo indicar qué es lo que quiero lograr. O disminuyo, o logro, o mantengo, o aumento. ¿Qué es lo que quiero lograr? Por lo tanto, un tip supremamente importante al momento que ustedes definan su objetivo es que utilicen verbos que en la literatura, ¿sí?, si acá hay alguien que escriba, que trabaje en un colegio, que dicte español, etcétera, bueno, me han dicho, ¿cierto? Me han dicho en varias oportunidades que ese verbo para definir objetivos es un verbo subjetivo. ¿Qué significa un verbo subjetivo? Que cuando ustedes lo escuchan, lo escriben, lo leen, ¿cierto?, saben exactamente qué hay que hacer. No es lo mismo que yo les diga bajar de peso, ¿sí?, disminuir la rotación del personal, incrementar la rentabilidad, a que yo les diga propender, ¿cierto? A que yo les diga propiciar, a que yo les diga dinamizar. ¿Qué les dicen estos últimos tres verbos? ¿Sabrían ustedes qué es lo que tienen que hacer cuando yo les digo dinamizar? ¿Sabríamos exactamente qué es lo que queremos lograr cuando yo les digo propender? Entonces, este es un tipcito, ¿cierto?, que es muy importante y que siempre, siempre, siempre cuando estamos estableciendo indicadores, esta no es la charla de indicadores propiamente, pero sí, pues hace parte, obviamente, de lo que estamos hablando, que siempre les digo, si no escribimos bien un verbo, va a ser muy difícil ponerle una meta y por consecuente va a ser casi que imposible ponerle un indicador. Se lo pueden poner,
pero les aseguro que el indicador no les va a quedar bien, porque es muy difícil de medir la propensión, es muy difícil de medir la propiciación, es muy difícil de medir la dinamización. Yo diría que estadísticamente es imposible. Tendría uno que sentarse a hablar con el fulano que escribió el verbo, que escribió el adjetivo, para que le traduzca a uno qué es lo que quiere lograr. Y cuando uno entienda qué es lo que el fulano quiere lograr, uno diga, ah, bueno, espere a ver, yo me pienso una fórmula que le permita medir eso. Distinto que, repito, si yo les digo incrementar. Entonces, el objetivo es el verbo de lo que ustedes quieren lograr. Incrementar la rentabilidad. Listo, eso está claro. Disminuir la rotación del personal, eso está claro. De reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o de la huella de carbono, eso está supremamente claro, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero el objetivo, y aquí es donde se presenta normalmente la confusión o utilizamos de manera parecida o el sinónimo con la meta, que es una pregunta que siempre me hacen, Katy, ¿cuál es la diferencia entre objetivo y meta? Porque es que yo siempre he pensado que es lo mismo. La meta es ya cuando ponemos características de tiempo y cantidad. Es decir, cuando describimos el objetivo, ¿cierto? En términos ya de cifras o ¿sí? De medición. Entonces, quiero hacerme entender. Yo puedo, ojo, yo puedo tener un objetivo que dice disminuir la incrementar la rentabilidad, sí. ¿Puedo tener aparte la declaración de la meta? Sí, es decir, Katy, ¿quieres incrementar la rentabilidad? ¿En cuánto y en cuánto tiempo? Entonces yo les digo, miren, quiero incrementar la rentabilidad en un 30% con relación a el cierre del año pasado y eso lo quiero en 10 meses. Cuando ya a mi objetivo, que era el verbo, recuerden, yo le pongo las características medibles, ¿sí? En tiempo y en cantidades, ya estoy definiendo la meta. ¿Por qué se presenta la confusión? Porque hay quienes escribimos el objetivo acá y la meta acá, y hay quienes escriben el objetivo metido en la meta. Entonces, Katy, es que la planeación estratégica de mi organización pusimos disminuir el consumo de papel en un X% en los próximos 6 meses. ¿Está mal? No, lo que hiciste fue que en la redacción incorporaste meta y objetivo en uno solo. ¿Listo? Entonces, ¿qué cuál de los dos es mejor, más chévere, que cuál es más válido? Como quieran. Aquí sí, de gustos. A mí particularmente, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo ejercicios de planeación, y voy a irme, por ejemplo, específicamente a ejercicios de planeación estratégica, por ejemplo, los grandes objetivos estratégicos de una organización, a mí me gusta, ¿sí? Escribir el objetivo independiente de la meta. ¿Por qué razón? Porque yo tengo claro qué es lo que quiero, ¿cierto? Incrementar la rentabilidad. Como es planeación estratégica, las metas son de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces me queda más fácil luego definir cuál es mi meta de corto, cuál es mi meta de mediano y cuál es mi meta de largo plazo. Que si escribo todo en un solo guaperazo aquí, pues entonces al final yo no sé, ¿cierto? Por ejemplo, disminuir, la misma que le estoy diciendo, incrementar la rentabilidad en un 30%. Entonces yo digo, bueno, pero esa es la meta acumulada al final de qué, de los 3 años, 4 años, de los 5 años de la planeación estratégica, o es un 30% cada año, o no entiendo. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, yo prefiero describir primero o escribir el objetivo y luego le voy dando la gradualidad a las metas. Pero si para ustedes es claro y de una vez incorporaron que esa es la meta acumulada para los próximos 3 años y que por lo tanto luego ustedes van a desagregar las metas volantes, como le llaman, o las submetas, o como quieran, pero estoy haciéndome entender. Si no, por favor, escríbanme y yo trataré de poner un ejemplo más claro. Entonces, eso, repito, es a gusto. Si ustedes, Katy, es que yo ya lo tengo así escrito con tiempo y con, no te preocupes, déjalo así, solo que ten en cuenta que conceptualmente son dos cosas distintas. Ahora, yo no sé si lo voy a lograr o no, lo que me haya propuesto, porque inicialmente pues eso es un
es un logro que yo quiero alcanzar, pero solo hasta que yo empiece a trabajar y a medir es que me voy a dar cuenta si logro o no ese propósito que me he trazado. La manera o la expresión cualitativa o cuantitativa, voy a hacerme entender mejor, la expresión medible del logro es a través de un indicador. Entonces, para hacerlo más simple, ¿cómo expreso yo la rentabilidad y cómo expreso yo que logré incrementar la rentabilidad? A través de un indicador que es finalmente una formulación matemática de unas variables que me dicen cómo calcular la rentabilidad. Entonces, el indicador es la expresión medible, ¿vale? Pero no haberlos confundido. Lograr un resultado, miren, quiero trabajar por resultados, estos son mis resultados, mi esquema de resultados debe tener mínimamente estas tres cosas: objetivo, meta e indicador. ¿Listo? Tres cosas diferentes que puede que al final se conviertan en una sola bolita y como una sola amalgama, pero conceptualmente son cosas distintas. ¿Listo? Entonces, por eso yo defino el objetivo, luego defino las metas y ahí sí luego lo expreso a través de una ficha técnica, de un tablero de control en Excel, de un Power BI, de un software, de lo que ustedes quieran, que ya es la expresión matemática o la expresión incluso con gráficos y demás que ustedes quieran para demostrar que efectivamente están logrando ese resultado. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿qué nos dicen acá? Las metas de... Sí, es Pareto. Vale, vale. Usuario, comprendido, ok, listo, usuario. No sé tu nombre, pero ahí apareces como usuario. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, el ejemplo típico, y ahorita ustedes me ayudan con un ejemplo de organizaciones. ¿Listo? Objetivo, disminuir de peso, ¿sí? O bajar de peso, perdón, disminuir peso, ¿sí? O bajar de peso. ¿Listo? Mi objetivo, meta, 10 kilos en 6 meses. Si yo junto estas dos y leo de corrido, voy a hacer la siguiente grosería acá, perdónenme. Si yo borro esto y borro esto y leo de corrido, disminuir de peso, 10 kilos en 6 meses, y esto es una sola redacción, está bien. Solo que incorpora este objetivo y meta en una sola cosa. Entonces, por eso les digo que no se angustien por eso. Permítanme, simplemente me salgo para limpiar la pantalla. Pero recuerden, váyanse con este tipcito. El objetivo es el verbo, la meta, la cuantificación. Entonces, yo quiero bajar de peso, sí. ¿Cuánto? 10 kilos en 6 meses. El indicador, eso ya es como yo lo quiera expresar. ¿Qué formulación matemática o qué formulación cuantificable o medible voy a usar? ¿Un IMC, índice de masa corporal? ¿O una resta de los kilos que tengo hoy en 6 meses menos los kilos que tengo? Y eso incluso me puede dar un porcentaje de pérdida de peso, ¿cierto? Como esos programas de The Biggest Loser. O lo voy a medir con la talla de ropa. O quiero los tres. Katy, quiero los tres indicadores para ese objetivo. Es posible. Eso también para decirles, equipo, que cuando ustedes definan un objetivo y se tracen una meta, inmediatamente la meta nos invita a pensar en qué tipo de indicador requiero o necesito. E incluso, como ustedes se pueden dar cuenta acá, un objetivo puede tener 3, 4, 5 indicadores diferentes entre sí, que pueden expresar lo mismo, pueden tratar de mirar lo mismo, sí, pero incluso cuando uno está diseñando los tableros de control, está diseñando el sistema de indicadores, estas son preguntas que yo hago. ¿Quién toma decisiones con el dato para saber cómo lo quiere, cómo lo necesita? Miren que no es lo mismo entregarle a alguien un IMC, ¿cierto? Que entregarle un delta, un cambio, ¿cierto? ¿Cuántos kilos tenía y cuántos kilos tengo hoy día? Que decirle talla, ¿sí? Antes era 14, ahora soy 10 en talla de pantalón, por ejemplo. Entonces, eso también, por eso les digo que el esquema de resultados es todo un engranaje súper interesante y de las cosas que más me parecen chéveres y divertidas de trabajar. Bueno, si ustedes decidieran, por ejemplo, aquí simplemente antes de pasar la diapositiva, si ustedes decidieran que quieren los tres indicadores, pues significa que para cada uno de esos indicadores ustedes deben trazar una meta.
¿cierto? Porque miren, aquí está en kilos, pero a lo mejor alguien dice, sí, pero en talla de ropa yo quiero bajar 3, entonces ya no solo es en kilos, ya es en talla de ropa, ¿ven? Entonces nada, simplemente para decirles que el indicador va directamente asociado con la meta. Ahora imagínense por favor alguien que me ayude, si quieren, alguien que quiera abrir su micrófono. Un objetivo de la vida real. Bueno, ese es de la vida real, no el anterior, por lo menos si es mío. No sé si vaya a lograr o no creo que ya lo vaya a lograr, pero bueno. Un objetivo empresarial. Díganme por ahí qué objetivo les pusieron este año o qué meta. ¿Quién dijo yo? Si alguien Yo, quiere levantar la manito, listo. ¿Quién dijo yo? Perdóname, ¿quién es yo? Mayra, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿eh? Bien, bien. Listo, Princess, cuéntame. ¿Cuál es tu Yo objetivo? pensaría disminuir producto no conforme. Espérame un momentito y yo lo escribo acá para todos. Ahí. Disminuir producto no conforme. Listo. Esto es claro para todos, ¿no? O sea, el verbo, todo, ahí no estoy imaginándome cosas raras, para todo el mundo es claro que hay un producto que es no conforme y que lo que quiero es disminuirlo. Súper. Listo. ¿Qué meta te trazaste o te vas a trazar? Bueno, digamos que una tasa del 5% con respecto pues al mes del año anterior, 5%. con respecto al año anterior. Ok. Listo. Muy bien. Y lo vas a medir con un indicador. Aquí puede ser nominalmente, no es necesario que me des la fórmula. Pues el indicador, ¿cómo le quiere Podría llamar ser o cómo la lo llamas? diferencia del no conforme actual Sí. menos, bueno, no conforme actual menos el no conforme del año pasado sobre el no conforme del año pasado. Entonces, digamos actual sobre presente, Sí, sobre, sobre dices tú, el. el del año pasado. Ok, entonces ya estás dando la fórmula. Ajá. Listo, digamos que el nombre del indicador sea eso, producto no conforme, igual a su fórmula. Sí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, insisto, me voy a ir al punto clave de nuestra temática de hoy. Y obviamente, ¿sí? Aquí sin discutir si el indicador está bien formulado o mal formulado por ahora, tú dijiste un 5%. ¿Listo? Entonces, ahí viene nuestra pregunta. Tú dijiste un 5% porque conoces el proceso y sabes que ese es el 5% que se puede lograr, o porque fue una cosa al azar, o porque es que los vecinos de la fábrica de al lado, ellos tienen la del 5%, ¿sí? Bueno, en el caso de yo sé que eso es un ejemplo, así que no te angusties, pero en el caso de la realidad de tu organización, ¿cómo definen esa meta? ¿Sabes? ¿Conoces? Pues la meta estaba establecida en la organización y pues está incluso realizando pues en este año se va a realizar el reajuste de todas las metas y pensábamos realizarlo con los promedios de los históricos, porque pues Ok, las metas estaban mal calculadas y pues fue algo que se encontró como análisis. súper. Entonces, fíjate, si yo llego a decir un 5% y ya han pasado unos añitos y algo ocurre con ese 5%, entonces tú lo acabas de decir muy bien, nos está llamando la atención la necesidad de echarle una revisada a todas las metas, específicamente para saber cómo fueron calculadas, porque parece ser que no eran como muy técnicas. Me gustó lo que dijiste, eso hace parte de una de las técnicas que vamos a ver ahorita, y es que tú dices, vamos a utilizar un promedio histórico. Y ahorita miramos qué significa eso. Esa es una Gracias. fórmula. Gracias a ti, Mayra, muchas gracias. Esa es una forma, ¿sí? Y debemos entonces determinar una fórmula, ¿cierto? Incluso generar unos lineamientos. ¿Qué significan los promedios históricos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el promedio de cuántos años? ¿Y por qué con respecto al año anterior? ¿Y por qué no con respecto a un año base? Todas esas reflexiones nos las hacemos cuando estamos definiendo las metas. Súper.
Entonces, me voy a quedar con este ejemplo ahorita para el de más adelante. Disminuir producto no conforme, la meta es con relación a lo que está el año pasado, este año disminuir un 5%. Nuestra pregunta para la charla de hoy es esta, ¿por qué 5? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, aquí rápidamente para conceptualizar cosas que ya dije, no voy a leer mucho, simplemente pues ya sabemos, el objetivo es el verbo, la meta nos permite establecer límites, máximos, mínimos, etcétera, es decir, cuantificar mi objetivo, y finalmente el indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa que me permite aterrizar ya la meta en términos medibles, ¿cierto? A través de esa expresión que es la que me va a arrojar un dato, ¿cierto? Y ese dato es el que me va a decir comparativamente, porque después se pueden dar cuenta, dice comparada con, entonces comparativamente, imagínense que esta es una gráfica, entonces yo tengo aquí una gráfica de comportamientos X, y pues este es mi logro, pero mi meta estaba acá. Yo me tracé esta meta, supónganse ustedes, ¿sí? X% de algo, entonces necesito ver respecto de lo que voy logrando año a año, o mes a mes, o semana a semana, de acuerdo a la frecuencia de medición, si yo estoy alcanzando o no estoy alcanzando la meta que me tracé. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, algo a considerar también antes de ya entrar particularmente en los esquemas de definición de metas, es esto que ustedes escribieron por allí y que decíamos ahorita. También es importante reconocer que cuando yo defino una meta, así como el verbo es tan fundamental, ¿sí? Tan fundamental, la forma en que estoy escribiendo mi objetivo, repito, porque eso me va a permitir establecer la meta y me va a permitir definir el indicador, pues es importante que consideremos que las metas se definan bajo esta técnica que ya la conocemos muchos de nosotros y que la hemos trabajado, y es la famosa metodología SMART. ¿De dónde sale el SMART? Bueno, tiene dos connotaciones. Para los que balbuceamos un poco el inglés, SMART en inglés, su traducción al español es inteligente. Entonces, tiene como esa doble connotación, ¿no? Metas inteligentes, o sea, metas que realmente agreguen valor a la organización. Y luego, pues también es un acrónimo y es las siglas de las siguientes palabras: específico, medible, alcanzable, realista y que tenga un tiempo claro de ejecución. Entonces, si ustedes suman las primeras letras de esas palabras, pues dice SMART. Listo, aquí está un poquito en desorden, pero básicamente dice SMART. Entonces vamos a ver también de qué se trata un poquito el método SMART. Les voy a dejar con un videito que es tal vez como unos 3 minutos, para que quienes no conocemos o no hemos entendido muy bien, o es la primera vez que estamos entendiendo que es un método SMART, que ahorita cuando sigamos desagregando el contenido, pues se van a dar cuenta lo importante. Antes de pasar al video, doy un ejemplo adicional de por qué, insisto yo tan cansona, que es importante saber escribir. Algunos de ustedes, si me han acompañado en algunas sesiones de clases, en términos de indicadores, recuerdan que siempre yo les digo, cuando uno va a empezar a definir o a revisar, como está haciendo Mayra en su empresa, todo el tema de seguimiento y medición, entiéndase indicadores, ¿sí? O como les llamo yo, el esquema de resultados, porque veo todo: objetivos, metas e indicadores. Primero es importante la clase de español y después la clase de matemáticas. ¿Qué quiero decir con eso? Insisto, si no sé escribir, muy difícilmente la matemática me va a ayudar. Ya les puse un ejemplo, ¿no? Si mi verbo es propender, me ponen en un aprieto grandísimo porque yo no sé cómo medir la propensión. ¿Sí? No sé. Si el verbo es dinamizar, pues menos, apague y vámonos, pero tengo ni idea cómo medir la dinamización. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Pero el otro ejemplo o el otro tema que se puede presentar cuando yo no sé escribir muy bien es que escribo una cosa y represento otra. El típico ejemplo de talento humano. Cuando uno lee, por ejemplo, si me voy a ir muy desde el sistema de gestión de calidad, me voy a ir a leer la caracterización o la ficha técnica de un proceso.
y miro el objetivo del proceso, de talento humano, de recursos humanos, como le llamen, ¿sí? Y dice, por ejemplo, lo siguiente: asegurar o garantizar la idoneidad del personal, ¿sí? En algunos casos dice incrementar el nivel de desarrollo profesional y personal de los empleados. Bueno, y resulta que quedémonos con algunos de esos ejemplos, ¿no? Incrementar el nivel competencial, o quédense con el otro ejemplo, no sé, garantizar o asegurar la idoneidad del personal. Pero luego me voy a los indicadores para saber si el proceso sí está cumpliendo con su objetivo, y me encuentro con indicadores que no responden al objetivo que se escribió. Entonces, señores talento humano, déjenme ver sus indicadores. Entonces, me trae cumplimiento del plan de capacitación. Katy, mira, cumplimos al 89% el plan de capacitación. Y me muestran eventualmente, ¿sí?, el indicador de, qué sé yo, asistencia. Entonces, además, pues se cumplió con la meta de asistencia a las capacitaciones. No sin ánimo de ser quisquillosa y cansona, pero les pregunto, el hecho de que ustedes tengan un plan de capacitaciones en donde eventualmente, no sé, programaron 15 capacitaciones al año pensando en una pyme, por ejemplo, ¿sí?, o un montón de capacitaciones si es una empresa muy grande, que ustedes hayan dictado todas las capacitaciones, ¿sí?, o por lo menos un buen número de ellas, este indicador responde a la pregunta de que el personal es idóneo. ¿Qué opina? Por acá Luis Fernando nos dice no. Entonces, a eso voy. Por eso el esquema de resultados es uno solo. El objetivo debe ser coherente con su meta y su meta debe ser coherente con el indicador. O si no, por aquí tenemos unos objetivos, por aquí unas metas sueltas y por acá unos indicadores. Y si uno mira desde el mero cumplimiento, pues tienes, mira, chulo porque tienes el objetivo, chulo porque tienes la meta y chulo porque tienes el indicador. Y la pregunta es, ¿pero y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Si cuando yo escribí, expresé un resultado que quería lograr, pero cuando lo estoy expresando en términos de indicadores, estoy diciendo otra cosa. Quédense con esta frase que escuché también por ahí. Cuando le preguntan a uno qué horas son, ¿cierto? Pues uno dice mañana por la tarde. Respondió, y seguramente respondió en términos de variables de tiempo y espacio, pero no entendió nada. Entonces, pilas con eso, ¿sí?, cuando estemos definiendo ese tipo de cosas. Voy a ir al video, déjenme un segundito. Yo me salgo de acá, porque aunque aquí hay un link que me lleva al video, quiero asegurarme de la opción al compartir, que dice que compartir sonido. Listo, ya. Entonces aquí está el de compartir sonido. Ay, me metí por donde no era. O si no, ustedes van a ver el video, pero no van a escuchar nada. Listo. Ponerse metas es una de las mejores cosas que podemos realizar, ya que así tendremos un norte claro hacia dónde movernos. Cuando una persona no establece metas u objetivos, siente que trabaja muy duro en sus respectivos trabajos, pero siente también que de alguna manera no alcanza resultados. De hecho, estas personas se sienten incompletas. Y esto hace en muchas ocasiones que las personas pasen su vida a la deriva. Establecer metas con este método hará que aclares tus ideas y que enfoques tus esfuerzos en conseguirlas. El método SMART, por sus siglas en inglés, significa que tus metas y tus objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo para realizarlas. Veamos a detalle cada uno de estos pasos. Específicos. Debemos empezar por especificar qué es lo que queremos alcanzar puntualmente. En vez de decir voy a ahorrar, debemos decir ahorro $1,200 hasta tal fecha, por ejemplo, un año. Es importante que cuando estés realizando este punto, te preguntes por qué es importante alcanzar este objetivo, para mantener la motivación de alcanzarlo. Medibles. Todo objetivo que te traces, debes poder medirlo, para estar al tanto de su progreso. Para esto es bien importante que cada cierto tiempo te pongas una tarea de revisión y valides qué tanto has progresado. Siguiendo con el objetivo del ahorro, establece estas fechas de revisión cada 3 meses, es decir,
que en un año tendrás 4 revisiones. Si has cumplido a cabalidad con tu plan de ahorro, en tu primera fecha de revisión ya deberías tener $300 en tu cuenta. No te preocupes si no te quedó claro este punto, ya que veremos al final algunos ejemplos de objetivos inteligentes. Cabe aclarar que si quieres realizar esta revisión con más frecuencia, lo puedes hacer. Alcanzables. Las metas que te propongas deben ser posibles de alcanzar. Si tu situación económica no es muy estable, no establezcas metas tales como ahorrar $1.000.000 en 12 meses, porque claramente será muy difícil de mantener. Es importante que te retes, pero debes saber diferenciar entre retos y metas imposibles de alcanzar en base a tu situación. Relevantes. Debes asegurarte de que los objetivos que te traces valgan la pena ser alcanzados. Recuerda que aquí vas a invertir tiempo, dinero, esfuerzo y adicional tendrás que realizar bastantes sacrificios. Por esto, cada meta debe ser importante y que genere un impacto significativo en tu vida. Limitados por el tiempo. Todos los objetivos que te traces deben tener un tiempo asociado para su resolución. Si no creamos esa sensación de presión para alcanzar estas metas, entraremos en un estado de relajación que impactará negativamente nuestro progreso. Pregúntate, ¿para cuándo quiero alcanzar esto? ¿O qué avance puedo obtener en los próximos 3 o 6 meses? Veamos 2 ejemplos de objetivos con el método SMART. Ahorro $500 mensuales por un periodo de 12 meses con el fin de obtener $6.000 el 1 de diciembre. Este objetivo es específico y limitado por un periodo de tiempo, el cual también puedes medir. El objetivo general es completar $6.000 en un año, y de hecho ya se encuentra dividido por la cantidad de dinero que debes ahorrar mensualmente. Es decir, que si haces una revisión en el mes 4, en tu cuenta ya debería haber $2.000. Otro ejemplo podría ser, leo 12 libros en los próximos 6 meses. No olvides preguntarte, cuando estés planteándote estos objetivos, por qué estas metas son importantes para ti. Ten en cuenta que cada objetivo necesita un plan del mismo tipo. En este, debes colocar los pasos que debes ejecutar para alcanzar tu meta. ¿Qué deberías hacer mensualmente para poder ahorrar esos $500? ¿O cuánto tiempo o cuántas páginas debes leer al día para leer 2 libros al mes? Enfócate en la estrategia que te permitirá llegar a dichos objetivos. Lleva un progreso de las tareas que vas completando para cada objetivo y recuerda que la motivación y la disciplina para alcanzar tus metas lo son todo. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita. Listo. Bueno, volvamos entonces a la presentación y no sé si hayan preguntas sobre el método SMART. De ahí de pronto nos contaron un poquito más, ¿no? De algunos tipsitos para cómo lograr las metas. Entonces hay que establecer un plan, hay que ser rigurosos, hay que tener disciplina. Perfecto. Pero lo que quería mencionar es que no podemos entrar, digamos, a mirar cuáles son esos métodos de fijación de las metas sin tener en cuenta esas características previas de qué es una meta. Entonces, bueno, espero que les haya sido lo suficientemente claro el videito, con los tipsitos que también ya vimos. Por ejemplo, el leo o el ahorro, pues la recomendación ahí es el verbo en infinitivo. Entonces, ahora sí, vamos a ver entonces cuáles podrían ser algunos métodos para fijar estas metas, ¿vale? Como ya sabemos, como esto es una charla, digamos, relativamente corta, pues nos disculparán si de pronto no entramos de manera específica con el Excel o con el desarrollo, con la profundidad de cada uno de los métodos, ¿sí? Que sería, digamos, objeto posterior a poder revisar, o si alguno de ustedes pues está interesado en el ejercicio, lo podemos conversar luego ahí al final de la presentación. Y pues someramente les queremos comentar algunos de los más típicos, ¿sí? Seguramente pues habrán muchos más y de pronto chévere si alguno de ustedes utiliza un método distinto que nos comparta. ¿Sí? Que nos digan, ay, nosotros utilizamos este del Pareto, no sé qué, en mi organización. Buenísimo, ¿listo? Buenísimo, si lo llegan a compartir así con nosotros. Regálenme un segundo. Yo cierro aquí la ventanita. Espera. Bueno.
Para poder definir metas existen dos grandes mundos. Bueno, aclaramos que lo que les comentamos acá y lo que nosotros les compartimos pues hace parte de nuestra experiencia y de nuestra forma de abordar las organizaciones. Eventualmente si ustedes buscan en Google cómo fijar metas, pues les van a salir 8.000 métodos distintos y les van a salir 300 guías y lo que quieran. De manera resumida y para simplificar un poco ese ejercicio, nosotros lo hemos dividido en dos grandes mundos, como les estaba mencionando. El mundo de cuando tengo datos, como es el caso del ejemplo que nos estaba poniendo Mayra ahorita, que nos mencionó que se iba a revisar a ver si la meta se fijaba con el promedio de los históricos, ¿sí? O el mundo de cuando no tengo datos. ¿Qué diferencia hay entre un mundo y el otro? Pues además de lo obvio, ¿sí? Que tengo o que no tengo, también tiene que ver con la madurez del sistema de medición que ustedes tengan. Ejemplo, si es hasta ahora ustedes están empezando a diseñar sus indicadores, es la primera vez que van a establecer todo su sistema de medición, hasta ahora se están trazando objetivos, pongamos un ejemplo práctico, desde los sistemas de gestión, por ejemplo, Katy, es que hasta ahora vamos a implementar nuestro sistema de gestión integrado, ¿sí? Salud, seguridad en el trabajo, gestión ambiental, calidad. Entonces, pues no nos hemos preguntado inicialmente cuáles eran nuestros objetivos y cuáles eran nuestras metas y cuáles eran, no tenemos esos datos, Katy. Eventualmente hay algunos que podamos, pues por allá preguntar y de pronto escarbar entre los Exceles y de pronto ir a hacer entrevistas a la gente a ver si tiene por ahí uno que otro dato, pero pues es la primera vez, ¿sí? Entonces, claramente no vamos a tener insumo. También es posible que ustedes ya lleven ratico con su sistema de gestión, ¿cierto? Pero quieran cambiar los objetivos y se les ocurran nuevos resultados que antes no habían medido. O sea, no es que sea la primera vez que lo estén implementando, ya tienen una serie de indicadores, pero de pronto sale una iniciativa diferente o alguien dijo, oiga, a mí me gustaría medir esto. ¿Qué tal si empezamos a medirlo? Pero como nunca antes se había medido, o sea, ni siquiera hay forma de ir a preguntar datos porque a nadie se nos había ocurrido antes medir eso. Ejemplo típico, por ejemplo, que veo cuando se están integrando sistemas de gestión, por ejemplo. Ya llevamos algunos años con el sistema de gestión de calidad, entonces, Katy, lo que nos preguntes desde la producción, desde los productos no conformes, desde la materia prima, desde compra, eso lo tenemos. Pero lo queremos integrar con gestión ambiental y pues jamás nunca se nos había ocurrido medir, por ejemplo, huella de carbono. Ni idea qué es esa vaina. Entonces, pues no tenemos información. Entonces, evidentemente allí, pues estamos en el mundo de que no hay datos. O lo que ya parece obvio, por supuesto, en el mundo donde hay datos porque he sido juicioso en el reporte de los datos y si yo los busco, los encuentro, ahí están los Exceles, de pronto no tan procesados, de pronto no hemos sido minuciosos en graficarlos, de pronto no hemos sido juiciosos en el análisis. Katy, pero datos hay, lo que mejor dicho, pregunte que aquí lo que hay son datos, hay Exceles, hay sistemas de gestión, de software, mejor dicho, pregunte, ¿qué data es lo que hay? O no hemos sido juiciosos con el reporte de los datos, ¿sí? Pero si los buscamos, los encontramos. Entonces, Katy, no, pues esto nunca se nos había ocurrido, pero yo sé que si voy descargo por allá del año pasado, en el aplicativo no sé qué, le pido que me descargue una base de datos o que me busque el informe, venga a ver si los encontramos, ¿listo? Entonces, es importante que cuando vayamos a definir nuestras metas, nos ubiquemos en el uno o en el otro mundo, ¿sí? Cuando tengo y cuando no tengo, porque tampoco puedo presionar si sí hay o no hay datos. De manera general, cuando no tengo datos, ¿listo? Entonces, cuando no tengo datos, pueden existir varios de los siguientes métodos. Línea base. Lineamiento institucional, organizacional, lineamiento de un ente, ¿cierto? Un método Delphi, por ejemplo, ¿vale? Ya voy a tratar de explicar. Entonces, línea base es muy típico, es casi que lo obvio, ¿no? Pues no tengo datos, tengo que generar las líneas basales. ¿Y qué es una línea basal? Digo que es una línea de base. El primer dato. Entonces, inicialmente yo no trazo una meta. No me siento en la capacidad de trazar una meta.
Lo que hago es lo que llamamos muchas veces en estadística, bueno, se llama específicamente línea basal o línea base, pues básicamente lo que no, en estadística no, coloquialmente se conoce como el pilotaje del indicador. Voy a medir por primera vez, yo no sé si me va a salir alto, bajito, mucho, poquito, no sé, pero prefiero tener ese primer dato que se va a convertir en mi rasero, en mi punto de comparación, y con base en ese primer dato, ahí sí estimo una meta, ¿sí? Entonces, para el ejemplo de Mayra Alejandra hace un rato, pues yo prefiero no decir si es la primera vez que voy a medir producto no conforme que disminuir el 5%. Es que yo no sé si 5% es mucho o muy poquito, no tengo ni idea, ¿sí? Yo prefiero, como no conozco, supongamos que no tengo históricos anteriores, no sé, nunca había medido producto no conforme, pues empiezo a medir primero. Entonces, el primer dato me dice, oiga, tengo producto no conforme en un tanto, X%. Entonces, eso es lo primero, que es lo más obvio y lo más típico, y es haga el primer pilotaje de su indicador, y por lo tanto, con ese primer pilotaje vas a tener una línea de base. Importante tener acá en cuenta en este método. La línea de base dependerá también de la frecuencia con que tú quieras medir el indicador. ¿Qué quiero decir con esto? Si el indicador es trimestral, por ejemplo, yo recomiendo, no sé si eso lo van a encontrar ustedes en Google así específicamente, pero yo recomiendo que la línea de base sea en la misma frecuencia. Si mi indicador es trimestral y yo quiero empezar a medir el trimestre, entonces midan los 3 primeros meses, es decir, la línea basal no es un solo dato, no es el dato de un mes, midan 3. Y con estos 3, ahí sí ya tienen una línea de base para medir el siguiente trimestre. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Por qué recomiendo eso cuando se pueda? Porque también ustedes me pueden decir, Katy, si el indicador es anual, entonces tengo que medir primero 12 meses y luego si hasta el otro año voy a sacar el indicador, hasta el otro año voy a tener la meta. Yo les diría, sí, depende, puede que sea el caso o puede que se pueda hacer de otra manera. Pero normalmente la línea de base, regúlenla, equilíbrenla con la frecuencia del indicador. Si el indicador es mensual, pues es más rápido que van a conseguir la línea de base, porque con el primer mes, ustedes ya pilotearon el primer mes, ¿sí? Bueno. El siguiente método que normalmente también utilizamos o vemos cuando no tenemos base, cuando no tenemos datos, perdón, es un lineamiento. Pero el lineamiento no puede ser caprichoso. El lineamiento tiene que estar argumentado. ¿Y qué es un lineamiento? Es decir, es una decisión, llámese gerencial o es una decisión. Alguien dijo, mire, por decisión de esta organización para el próximo año o para el siguiente mes o la meta X va a ser esta. Pero jefe, ¿por qué? Bueno, el argumento es el tales y tales y tales. No es porque sí, no es porque ajá, no es porque yo soy el jefe y qué va a hacer. O si no, pues se convierte en nada, se cae de su propio peso este propio método, ¿sí? El método es que debe haber una justificación. Hemos decidido que en esta organización la meta de consecución de clientes para el siguiente trimestre van a ser 4. Resulta que 4 es porque nosotros sabemos que en promedio los clientes compran 1.000.000 de pesos y nosotros necesitamos llegar a un punto de equilibrio financiero de 4 millones de pesos, de por encima de 4 millones de pesos. Por lo tanto, mínimo necesitamos 4 clientes nuevos de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Entonces, lo que quiero nuevamente hacer énfasis es que puede ser una decisión. 4. ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? Bueno, 4, decidimos 4. Pero ese decidimos 4 está argumentado. ¿Listo? El siguiente método, cuando no tengo datos, es de un ente. Llámese un ente regulador o un ente referenciador. Normalmente, bueno, normalmente no, en algunos casos y en algunos tipos de indicadores, las organizaciones se deben a un ente regulador. ¿Sí? Acá hay un ejemplo del sector educativo, si alguno de ustedes está en el sector educativo, ¿sí? Este índice que está mencionado acá ya no existe, existía hace unos años antecitos de pandemia, que era un índice que se llamaba índice sintético de calidad de la educación.
Era el Ministerio de Educación, de acuerdo a los datos que tenía del colegio, por ejemplo, ¿sí? Quienes les decían al colegio, oiga, mire, para el otro año ustedes deben mejorar en tantos puntos en estos y en estos temas. Es decir, el ente regulador ya les daba la meta mínima a lograr. Eso puede ocurrir, por ejemplo, ¿sí? En sectores como salud y seguridad en el trabajo, puede ocurrir mucho y ocurre mucho en el sector público, puede ocurrir, por ejemplo, en temas químicos, ¿sí? O en temas médicos o en temas farmacéuticos, donde ya hay una literatura, donde ya hay alguien, sea un ente regulador o sea un ente referenciador. ¿Qué es un ente referenciador? Un estudio, por ejemplo, un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud, o un estudio que sacó la Universidad de Harvard, un estudio que se aprobó en no sé qué parte, donde dice que no deberían excederse de tantas X, ¿sí? Cantidades de lo que sea que estén midiendo, porcentajes, unidades, tanta, no sé, capacidad química de no sé qué producto o sustancia o etcétera, y eso ya está referenciado en una literatura, ¿sí? Entonces, esa literatura es la que me dice a mí cuál es mi máximo. Eso se ve, si aquí hay alguien del sector salud, me dice que esto se ve mucho en lo que se llaman las famosas guías de práctica médica o en las famosas, sí, guías de práctica médica o protocolos de actuación, etcétera. Entonces, no deben existir más de tantas úlceras por presión en aquellos pacientes críticos hospitalizados de mayor de 5 días en cama UCI. La literatura dice que tantas úlceras por presión, no sé qué. Entonces, en ese sentido, hay alguien que nos está diciendo cuál es la meta. Puede ser una meta, digamos, de un máximo o una meta de un mínimo, es decir, no puedes pasarte de este nivel. ¿Listo? Eso es este método. Es muy recomendable cuando, repito, cuando uno no tiene datos y no quiere esperarse hasta la línea basal, ¿sí? Porque no, es que de aquí que recoja los datos, de aquí a que mida, de aquí a que estructure, voy a buscar, voy a hacer un trabajo de investigación. ¿Qué hay en el mercado? ¿Sí? ¿Qué dice, por ejemplo, el sector de, no sé, manufactura? ¿Sí? Específicamente es el nuevo sector de manufactura de las pymes, voy a ir a preguntarnos en la ANDI, voy a preguntar en FECODE, voy a descargarme el estudio que se hizo desde la Cámara de Comercio no sé qué, donde nos dan que en promedio las empresas de manufactura en Bogotá de tales y tales características tienen productos no conformes que no supera el 3% de su producción anual. Entonces uno dice, si eso ya lo dijo un estudio, si eso ya lo dijo un alguien, pues mi meta va a ser esa, una meta referente. Entonces yo me voy a trazar una meta de un 3%. ¿Pero y por qué? Repito, porque ya hay alguien, un ente regulador, un ente investigador, un alguien que dijo que esa era la meta. Esa a mí me gusta mucho porque me ayuda incluso a referenciar. El método Delphi, que básicamente es como normalmente uno conoce muchas veces el famoso panel de expertos, ¿sí? Voy a traer un panel de expertos. Entonces, el panel de expertos, conocedores de la materia, hace una especie de grupo focal, y discuten entre ellos, de acuerdo a su expertise, de acuerdo a las variables que a mí me ocupen y me preocupen de mi resultado que quiero lograr, y casi que es un consenso, ¿no? Entonces ese método, o como Delphi, o repito, como se conoce más coloquialmente, el famoso panel de expertos, el panel de expertos dijo que tal cosa, ¿sí? Y termina siendo a través de este método la definición de meta. ¿Listo? Estos son los más comunes. Porfa, repito, si hay alguien que diga, yo tengo otro, escríbanlo ahí, compártanos porfa su experiencia. Estos son los 4 más comunes cuando no hay datos. Insisto, pueden ser muchos más. Ojalá, eso sí por acá, de hecho yo siempre trato como lo he pensado de hecho en otros momentos, como quitar este de acá, que no se convierta el lineamiento institucional en el capricho. No, pues por lineamiento institucional el jefe dijo que tenía que ser 4. ¿Y por qué no? Pues porque él es el jefe. Y pues le dio porque eso era. No, el lineamiento institucional argumentado. Si no, entonces bórrenlo.
bórrenlo así a la guachapanda como estoy haciendo yo y prefieran buscar asesoría, buscar referenciación, prefieran esperarse a la línea de base, prefieran hacer un método Delphi, etc. Listo. Mónica, sí señora, dime. Mónica, si estás hablando no te escucho. Sé que levantaste la manito, pero no sé si fue accidental o realmente, uy, me pasé, o realmente quieres charlar, pero tienes problemas de audio. Ah, bueno, listo, Mónica, no te preocupes. Bueno, ahora vámonos con el mundo donde tenemos datos. Entonces, aquí, bueno, acá sí pueden existir 8,000 más. Por ejemplo, ahora que nombraron el Pareto, ¿sí? Por decir algo, el Pareto no está aquí, pero lo voy a anotar para incorporar dentro de la presentación el Pareto, que sí, tienen toda la razón, es un método bastante común. Tengo datos, entonces, perdónenme, tengo datos. Entonces puedo tener un máximo histórico. Entonces, ¿qué es el máximo histórico? Bueno, resulta que yo quiero poner la meta para el siguiente año y quiero lograr la meta en el mejor año que nos fue. Como tengo datos, yo asumo que puedo tener 2, 3, 4, 5 años hacia atrás. Esa es otra cosa que les quería mencionar, equipo. Es importante cuando ustedes definan las metas que determinen cuál es la temporalidad hacia atrás que vayan a revisar. Hay organizaciones que dicen, nosotros preferimos revisar los últimos 3 años, ¿sí? Porque es que está más fresquita la información, porque es que se reflejan en los últimos 3 años los cambios de contexto. Si yo, por ejemplo, mido hace 5, hace 10 años, pues era una empresa completamente diferente, el contexto era muy distinto, y pues pongamos un ejemplo completamente real. Pandemia, creo que literalmente a todas las organizaciones y a todos nosotros pues nos cambió literalmente la vida. Entonces posiblemente mirar por allá 10 años, no, pues que en 10 años el mundo quizás era más perfecto que ahorita, no había pandemia, entonces pues no puedo desconocer lo que ha ocurrido. Ahora también eso depende del tipo de mercado y de sector, ¿no? Donde hay sectores donde uno dice, no, casi es un sector, por ejemplo, farmacéutico, donde esto es un proceso de investigación que lleva años, pues no me puedo quedar con los últimos 2 o 3 años, tengo que mirar hacia atrás o echar para atrás mínimo 5, pues listo, pilas con eso es importante. Yo, por ejemplo, en un proceso de auditoría, que me gusta mucho meterme con los datos, pregunto ese tipo de cosas, ¿sí? Pregunto ese tipo de cosas. Eventualmente, estoy segura que la mayoría de los auditores no preguntan eso, miden como miran por ahí, como que están las fichas técnicas, como que tengan ahí las explicaciones y donde no han cumplido, pues a ver la causa raíz y la causa. Yo sí me meto con la matemática porque me gusta y porque considero, primero, que es una de las grandes falencias que tienen las organizaciones, medir, saber medir, y 2, porque la medición solo tiene una funcionalidad y es tomar decisiones. Y las empresas no tomamos decisiones basadas en datos, tomamos decisiones basadas en la intuición, en lo que diga el jefe, en lo que parezca, en lo que aparezcan en las noticias, en si amanecí de buen genio o de mal genio, pero no tomamos decisiones con los datos, y los datos son lo que nos hablan. Y los datos en el mundo actual, que es el mundo del conocimiento, que es el mundo de la tecnología, que es el mundo de la analítica de los datos, donde tomamos decisiones a un clic en el celular, pues imagínense en las empresas que aún ni siquiera sabemos hacer fichas técnicas, pues estamos en la era arcaica. Entonces, vuelvo acá, máximo histórico. Entonces yo defino, Katy, pensamos en un colegio como el que estábamos mirando ahorita, y ahorita pensamos en Mayra Alejandro. Es que yo necesito recuperar o, no sé, incrementar la fidelización o disminuir la deserción estudiantil, ¿sí? Entonces yo quiero mirar qué ha pasado conmigo en los últimos 3 años o 5 años, y pues he visto que por tendencia pues se me está incrementando la deserción. Como no he hecho todavía unos análisis de causas particulares, pues mi meta es que por lo menos yo tenga la deserción del mejor año donde menos chinos se me fueron, que fue el año tal y mi deserción fue de tal. ¿Listo? Entonces cojo mi máximo histórico para ponerme una meta. Hay algunos que definen que ese máximo histórico puede ser lo que Mayra nos decía ahorita, con respecto al año tal, ¿sí? Con respecto al año tal, ya me hago entender.
Este que es muy común, pero no sirve para todos los indicadores, pero es muy común para todas las metas, es el famoso fórmula de pronóstico, el forecast o los mínimos cuadrados perfectos o la función pronóstico en Excel. ¿Sí? Esta función pronóstico en Excel es recomendable cuando yo tengo al menos 4 datos. ¿Listo? Al menos 4 datos. ¿Por qué razón? Por un tema netamente estadístico. El primer año es línea base. Los otros 2, ¿sí?, generan tendencia. Y el cuarto, pues ya me dice si la tendencia va para arriba o para abajo. Eso es un tema netamente estadístico. Si tengo 3 datos, ¿es válido? Sí. O sea, con 2 datos yo no recomendaría hacer una función pronóstico. Pues le sale, porque el Excel es maravilloso. Entonces uno dice al Excel, hágame función, pronostíqueme los siguientes 4 años, y pues el Excel le va a pronosticar los siguientes 4 años, porque así es la matemática. Pero no va a ser tan adecuado el dato. Entonces, si tienes al menos 3 datos, ¿sí?, ojalá 4 mínimo, utiliza función pronóstico. Entonces, básicamente, ¿qué dice el Excel? Con los datos que usted me está mostrando, yo le voy a sacar, ¿sí?, la tendencia, más o menos le voy a decir, en los siguientes 3 años, o 4 años, o 5 años que usted me pida proyectar hacia arriba, hacia el futuro, ¿sí?, pues cuáles podrían ser, según esta tendencia, cuáles podrían ser sus metas hacia arriba. ¿Listo? Esa es función pronóstico. Tenemos la media de los 4 resultados anteriores o de los X resultados anteriores. ¿Listo? Que es la que nos estaba mencionando Mayra ahorita. El promedio de los últimos tantos años. Entonces, esa media o ese promedio, uno define, repito, cuántos años hacia atrás quieres incluir. No, los últimos 3 años, los últimos 4, los últimos 5. Entonces sacas un promedio y ese promedio pues es el que tú te pones, digamos, para el siguiente año en términos de la meta. En promedio en los últimos años, mi producto no conforme ha estado sobre el, no sé, sobre el 7%. En promedio en los últimos 4 años. Como yo quiero una meta retadora, entonces pues comprendiendo que está en el 7%, quiero disminuir 2 puntos. 5, ¿sí? 5. O Mayra puede decir, ¿cuál es el año en que mejor nos fue en producto no conforme? No, en el año 2019. Tuvimos solo un 2%. Listo, entonces yo quiero volver a ese máximo histórico. Ahora, hay que entrar a mirar el contexto. Mayra, ¿cómo nos ha ido en los últimos 2 años? No, Katy, volado, 5, 6, 7. Mejor quedémonos con el promedio, porque es más fácil sobre el promedio que obligarme a pasar de 7 a 2. ¿Sí? Eventualmente hay consideraciones de que incrementamos, no sé, el nivel de producción. Mayra, pero es que hace 3 años producíamos 1,000 unidades por mes, ahora estamos produciendo 3,000, entonces pues hay claramente, sí, bueno, lo que sea. Entonces uno empieza a definir, ¿sí? Algo que no les he dicho, una pequeña recomendación que puede ser una tontería. Yo en las fichas técnicas de los indicadores incorporo el proceso técnico de fijación de metas que usé. Entonces, si yo estoy definiendo una ficha técnica de un indicador, dentro de los datos que pongo de la ficha técnica, pongo ahí la meta, que no solo le estoy diciendo cuál es la meta que quiero, sino que pongo cómo establecí la meta. ¿Por qué? Porque eso es método, eso es ADN. El día de mañana Mayra no está, el día de mañana yo no estoy. Y alguien dice, ve, está Katy loca, es que 5%. ¿Quién sabe dónde sacó ese dato? No, quién sabe no. Ese dato se calcula a través del promedio de los últimos 3 años. Por lo tanto, entonces esto ya está formulado, yo voy incorporando los datos y el Excel o el software o el aplicativo que ustedes utilicen, él le va calculando, de manera que no es caprichoso lo que quiera Mayra o su jefe o Katy, es lo que les está diciendo la técnica que están usando. ¿Listo? Y este otro de comparación cuando tengo datos. Fíjense que se puede parecer a que yo les mencionaba de lineamiento entre regulador o un referenciador, que cuando no tengo datos. Aquí sí tengo, entonces me queda más fácil hacer la comparación. Yo sé cuál es mi meta, yo sé cuáles son mis datos. Katy, en los últimos 3 años yo he incrementado un tanto por ciento X cosa.
Me quiero comparar con el competidor, me quiero comparar con el mejor del mercado, me quiero comparar con el mejor del país, me quiero comparar con el referente tal. Porque aunque yo tengo mis datos y yo sé qué he estado logrando, yo quiero más, yo quiero lograr lo que logran los mejores. Yo quiero lograr o quiero pasar a ser mejor que mi competidor. Entonces muchas organizaciones tienen sus datos, saben cómo están, pero al ver al competidor se pueden dar cuenta que están mejor que el competidor y deciden, entonces ahí puede ser una mezcla entre datos y lineamiento institucional, deciden que la meta es por lo menos equipararse con el competidor más cercano o con el mayor competidor o equipararse con el mejor del sector. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, paretos, el pareto también puede ser muy interesante, ¿sí? Entonces yo saco el pareto y de acuerdo a lo que me da mi pareto, me trazo las metas. Es importante, que puede parecer obvio, pero es importante, equipo, que aquí nosotros sepamos que esto requiere de competencia. Una de las cosas que nosotros hemos visto en el tema de la estructuración muchas veces no adecuada de los sistemas de medición es que quienes trabajan o quienes definen en este tema, voy a decirlo así fría y calculadoramente, no cuentan o no contamos con las competencias requeridas. ¿Qué significa eso? No nos gusta la matemática, no conocemos de Excel, no conocemos de otras herramientas que me pueden ayudar, como no sé, un Power BI o cualquiera de esos. Es que confundo que es un índice con un delta, confundo que es un promedio con un promedio ponderado, el indicador se llama índice de satisfacción, pero cuando lo muestro es un porcentaje. Entonces, sí, entonces eso pasa mucho. Entonces uno dice, bueno, déjeme ver sus indicadores, índice de satisfacción. Y uno dice, bueno, muéstrame el índice, 80% de satisfacción de los clientes nuevos. Y uno dice, pero eso es un porcentaje, ¿por qué le estás llamando índice? Índice es índice, es una fórmula matemática completamente diferente a un porcentaje. Entonces, nada, pues eso puede parecer obvio, pero es importante que quienes trabajen con esto, y ustedes están acá, seguramente les interesa el tema, pues conozcamos de cositas, ¿sí? Y que si no conocemos, pues la llamado un amigo, ¿sí? No necesariamente todas las empresas tienen un estadista, no, menos si es una pyme. Entonces, no, ahora te toca contratar entonces un matemático puro de la Universidad Nacional para montar los indicadores del sistema de gestión de calidad. No, 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 no. Simplemente indagar, comentar, mirar, hablar con el que realmente conoce las metas, hablar, recoger información, proponer, echar numeritos ahí en el Excel, si es que manejan el Excel, a ver cómo les da y definir, ¿cierto?, cuál es el mejor método. Otra cosa que les quiero contar, no se casen con un método. Dependiendo del tipo de indicador, para este indicador me sirve el promedio, pero para este otro me sirve más una proyección lineal. En cambio, para este, pues me sirve más un comparador o un lineamiento institucional. Entonces, no siempre todos los indicadores, es que yo vi que Katy nos dijo que me gustó ese de la proyección lineal, entonces de aquí para mañana todos van a ser con proyección lineal. No, no necesariamente para todos, ¿sí? Les funciona. Ejemplo, cartera. No, que disminuir la cartera y resulta que la cartera de ustedes va en ascenso, ¿no? Entonces cada vez les den más plata, cada vez les den más plata. Y ustedes quieren fijarse una meta y la meta es disminuir, recuerden el verbo. Si ustedes le dicen al Excel, señor Excel, con estos datos, dígame cuánto voy a disminuir, el Excel no piensa. El Excel va a decir, pues si la tendencia es aumentar, pues yo le digo que el otro año va a aumentar la cartera. Y de seguro que ustedes no quieren aumentar la cartera, quieren es disminuir. ¿Sí ven? Entonces, en ese sentido, también, sonará obvio, me perdonan, un poquito de lógica en la definición también de cuál es la mejor técnica de acuerdo al indicador. Y yo, siempre como les acabé de decir, pongo cuál es la técnica que estoy utilizando para la definición de cada meta, de cada indicador. Así hay claridad conceptual, la gente sabe dónde se están sacando las metas, si en algún momento llega a cambiar el método, se tiene la trazabilidad, se sabe que hay un proceso técnico, que hubo un pensamiento, que hubo una analítica, que hubo quizás incluso una matemática,
y que pues efectivamente hay un respaldo de por qué se pusieron esas metas. ¿Listo? Bueno, les escucho. Estamos a 15 minutos de terminar. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Qué dicen? Miremos aquí en el chat. No, ninguna, no hay comentarios, no hay preguntas. La pregunta es ¿quién va a ganar hoy en Yo Me Llamo, Katy? Listo. Vale, Luis Fernando, gracias, usuario. Vale, muy bien. Nada, pues el espacio para los comentarios, por favor recuerden que si tienen algunas ideas de temáticas que quieran abordar o si ya de manera más profunda ustedes quisieran que tocáramos estos temas quizás en un curso, en un taller o algo ya digamos para aprender propiamente desde el Excel o con los indicadores de ustedes, bueno, como quieran estamos prestos para escucharles y recordarles por favor que allí está en el chat el link que nos dejaron hace un ratito, de hecho voy a volverlo a pegar por aquí para los que se conectaron al final. Aquí está el link para que registren por favor sus datos también y para que nos regalen la encuesta de percepción de la sesión de hoy. Bueno, entonces, equipo, pues nada, ¿qué nos dicen acá? Espérame un segundito porque no he alcanzado a leer. Mucho por aprender, muy interesante. El de la progresión, muy valioso reforzar conocimientos sobre temas, gracias. ¿Algún link de verbos para plantear los objetivos? No, no tengo un link, ¿sabes? No se me ocurre ninguno ahorita y no tengo tampoco como una presentación o algo así puntualmente que te pueda también de pronto pasar, pero si de algo te sirve, quédate un poquito como con, no, mentira, no. Pensé que era, que sí podía conseguírtelo, pero no. Recuerdo que lo vi en alguna parte, en alguna charla también, pero no tengo la presentación. Pero quédate de pronto con el tipcito, aquellos verbos que cuando tú lo leas y no sea claro qué es lo que tienes que hacer y que no sea claro cómo lo puedas medir, o sea, que no se te llegue rápido de pronto una idea a la cabeza, descarta, ¿sí? Descarta, para que nos vayamos de pronto acostumbrando por ahí. Pero bueno, me quedo con el comentario, yo creo que sí sería valioso de pronto incluso incorporar por ahí una diapositiva donde pueda hacer un listadito de verbos. Listo, vale. Marjorie, Julián y Felipe y Javier. Vale, muchísimas gracias por el comentario. Lo voy a considerar para futuras charlitas de esto y de pronto para también incorporar dentro del material de los cursos. Viviana, no, muchas gracias a ti. Gracias, Jorge. Si tienes que nos regales un link para manejar el tema de indicadores o sacar datos. Link, no. De pronto invitarles y le voy a hablar más bien con Alejandro a ver si podemos volver a dictar la charla de indicadores que dictamos por allá el año pasado, pero ya hace ratito, que allí sí tenemos un par de presentaciones con una metodología de 10 pasos para definir indicadores, digamos un poquito más concreto, pero igual es una charla que te explicamos como paso por paso, de pronto te puedo orientar un poquito. Y si quieres, usuario, ahorita al final de la presentación vas a ver mi correo electrónico, ¿sí? Entonces, eventualmente me puedes dejar un guiñito por ahí y yo miro cómo te aporto un poquito en eso. Listo. Alejandra, no, a ti, muchísimas gracias. María, gracias a ti. Para analizar datos, algún link, para analizar, de pronto te puedo pasar un link de progresión lineal, ya lo coloco, a ver si lo tenemos por allí. A todos.
Colaboración con DNP, sinergia, guía para elaborar indicadores. Bueno, ese del DNP es muy interesante. Ahora hay que saberlo leer porque pues digamos que el Departamento Nacional, pues claro, ellos manejan un montón de datos súper chéveres. De pronto también, ¿sabes qué? Pero eso está muy interesante. Descárguense, es que no tengo los links en este momento, pero descárguense también el del DAF. Ya se los pongo acá. Hay una guía del DAF, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ese me parece, a mi manera de ver, simplemente, me parece que tiene un lenguaje mucho más claro, tal vez. Ambas son buenas, ¿no? Eso ya es al nivel de lo que ustedes quieran tener, por supuesto. No estoy diciendo que el uno sea estrambótico y el otro no, pero el DAF también genera unas guías súper interesantes. A ver, yo tenía por acá, no, ese. Hay otra guía también súper chévere para definir indicadores y metas de la CEPAL, búsquenlo así, guía de definición de indicadores de la CEPAL. El del DAF me parece buenísimo, ese del DNP súper chévere también, muchas gracias. Y nada, entonces, pues muchas gracias, por aquí mis datos, ¿sí? Para que si algo entonces de pronto me mandan ahí un mensajito y yo trato de decir, ya tengo un poquito como a la mano algún par de documentos como el que les estoy mencionando de pronto para compartirse. ¿Listo? Por lo demás, pues bueno, muchísimas gracias como siempre por su asistencia, por estar aquí con nosotros y bueno, nos vemos en próximas ocasiones y también pues invitarles a la próxima masterclass que haya con algunos de los miembros del equipo. A Grupo Élite, pues muchísimas gracias por la invitación de esta noche y un abrazo para todos, que descansen. Listo, sí. Vale, vale. Sí, ya podemos hacer indicadores. Listo, súper chévere, gracias. Mil gracias, buena noche para todos. Gracias a ti también.